Estamos en el Centro Español de Sindonología. Además, damos las gracias a su presidente, don Jorge Manuel Rodríguez, que nos recibe aquí en su casa para hablarnos de unas reliquias que físicamente están muy lejos, pero aquí ustedes las han recreado de alguna manera, no solamente las reliquias, sino, bueno, pues aquí estamos viendo una figura de el hombre de la sábana, como así se denomina. Y bueno, pues queremos hablar de todas estas cosas. Ya sabemos que la tele no da tiempo para mucho, pero al menos sí queremos saber algunas cositas. Muchas gracias, lo primero, por recibirnos. Pues encantado, encantado. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, por la sábana santa. ¿Qué es la sábana santa? ¿O la sábana de Turín? ¿O la síndone Pues, en italiano? ¿Qué es? Materialmente es una tela. Es una tela que tiene una imagen y tiene una serie de marcas que ha producido la historia. Entonces, las marcas que se han producido por la historia, pues quemaduras, remiendos, etcétera, que ahora precisamente los remiendos se han quitado el año 2002 y todavía la gente no los ha visto, no ha visto cómo ha quedado la sábana. Pero, en fin, todo eso tienen su explicación, no plantea ningún problema. Lo que plantea un problema desde el punto de vista científico es la huella que aparece ahí, que es la huella de un hombre que, bueno, pues no ha sido capaz la ciencia de producir una huella igual, a pesar de que se lleva casi un centenar de años estudiando es precisamente esa formación de la imagen, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que vemos allí es la huella de un hombre que tiene una serie de marcas que serían propias de la Pasión de Cristo, encaja perfectamente con la Pasión, hasta el punto de que el Papa Juan Pablo II, pues en su visita a Turín, el año 98, lo que dijo es que la síndone era espejo del Evangelio, que es una magnífica forma de definirlo, porque es como si se viera el Evangelio reflejado en la síndone. Entonces, hay una serie de marcas que nos hablan, por tanto, de lo que podía ser la Pasión de Cristo, pero la propia impronta del cuerpo es un enigma científico, puesto que no se sabe cómo está producida esa imagen. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas hipótesis, se han hecho muchas pruebas. Y se han tratado incluso a hacer réplicas de esa sábana. Claro, se lleva toda la vida haciendo réplicas porque... Y no se consigue. Los grandes señores querían en la antigüedad tener una réplica de la sábana santa, entonces pintaban una imagen y entonces frotaban con el original y bueno, pues sí, conseguían una imagen frotada, pero la verdad es que no se parecían nada. Y luego, científicamente, desde el último siglo se ha intentado, pues con distintas teorías, llevarlas a la práctica y obtener una huella parecida a la de la síndone, pero eso no existe, no se ha conseguido de ninguna manera. Por tanto, hoy día, desde el punto de vista científico, podríamos decir también con palabras del Papa Juan Pablo II que la sábana santa es un reto a la inteligencia, un enigma científico, y eso es verdad. Ahí, claro, decíamos al comienzo que sería imposible poder contar, bueno, pues punto por punto todas las imágenes, vamos a ponerlo en plural, que se ven reflejadas en esta sábana, pero sí me gustaría hacerlo así de un modo genérico, don Jorge Manuel. Aquí además tenemos, bueno, pues una figura, una pequeña escultura donde se ven las marcas que han quedado reflejadas. Aquí vemos también una reproducción, unas fotografías de la sábana que han quedado reflejadas en esa tela, ¿no? Pues sí, efectivamente, es una de las cosas que llama mucho la atención. Para los forenses, precisamente, la imagen de la sábana santa es una de las imágenes más impactantes, porque desde el punto de vista cultural no ha existido prácticamente, yo creo que hasta la Pasión de Mel Gibson nunca se había reflejado la Pasión de Cristo con la exactitud o con la crueldad que tuvo. Claro. Es decir, si uno ve las películas clásicas y luego si vas a la imaginería de la Edad Media, pues en absoluto, ¿no? Es decir, que a veces parece que Jesús haya muerto de un constipado, porque es que no tiene más que unas manchitas de sangre, y cuando vemos la síndone, pues vemos heridas profundas, hinchazones, deformaciones. Bueno, pues esto realmente llama mucho la atención, porque no hay ni una sola cesión, dijéramos, a la piedad popular o a la dulcificación o a las imágenes pues un poquito idealizadas, ¿no? Realmente lo que nos dicen los forenses es que estaría pues prácticamente casi el 50% de la piel herida, y eso indica pues todo tipo de marcas, ¿no? Por ejemplo, una de las que más llaman mucho la atención, si vemos en el negativo fotográfico, que es donde se ve bien la imagen del hombre de la síndone, porque esto sería tal como se ve en la sábana natural, y esto es el negativo fotográfico, pues se ven muy bien todas estas marcas que recorren toda la parte posterior, pero también incluso se ven en la parte frontal, pues son las huellas que produciría un instrumento como este, que esto es un flagrum taxilatum. Bueno, esto es una réplica, pero es unas cintas de cuero acabadas en bolitas que entonces tenían como irregularidades, como pinchos, y por tanto cuando flagelaban, golpeaban en la piel y iban arrancando trozos de piel y de carne. En la sábana de Turín, por ejemplo, en la parte de atrás de eso, perdón, como muchas personas han visto la película a la que antes hacía referencia, la Pasión de Mel Gibson, eso que vemos, que hay una imagen además muy impactante, que se arranca la piel.
¿Pudo ser así? Bueno, según en la Pasión estudios? pone casi como si fueran cuchillas, ahí yo creo que se ha pasado un poquito, pero es mucho más parecido a eso que lo que suele representarse. De hecho, lo estaba diciendo que en la Sábana Santa se han encontrado restos de piel y de carne, que esto es todas las cosas que la gente no sabe. Sí. Están publicadas esas fotografías. Sí. O sea, cuando alguien dice, pues la sábana podría ser una pintura, no podría ser una pintura porque restos de piel y de carne no hay en las pinturas, ¿no? Aparte de que se ha determinado la existencia de sangre del grupo AB, y bueno, y un montón de cosas, pigmentos biliares, un montón de cosas que están publicadas en revistas científicas de hace años. Pues como decía, una de las cosas que llama mucho la atención es la flagelación, que cubre prácticamente todo el cuerpo. Luego, pues otra de las marcas que se ven muy bien son las que produciría un instrumento como este, porque esto es una lanza romana del siglo I, está un poquito oxidada como corresponde, pero por ejemplo la alzada en el costado que vemos aquí, pues se ve perfectamente que tiene el tamaño exactamente de una lanza que ha atravesado el pecho. Y bueno, de ahí se ve que sale sangre y un líquido seroso, que podría ser o bien del pericardio, o en fin, también se han hecho diversas hipótesis, pero desde luego coincide también con lo que nos dice el Evangelio, ¿no? La lanzada del costado. Y luego hay otras dos cosas que son muy llamativas porque parece que son incompatibles con lo que acabo de decir, que son, por ejemplo, en la cabeza se ven una serie de heridas punzantes que corresponderían a las que produciría una corona de espinas. En toda la historia no hay ningún caso documentado de nadie que haya sido coronado de espinas, porque a nosotros parece muy normal porque lo hemos visto muchas veces, pero sí, solo en el caso de Jesús se habla de una corona de espinas. Los romanos no coronaban de espinas a la gente, solo en el caso de Jesús, que se proclama rey, es por lo que se le hace esta burla. Y son en la síndrome se ven unas 60 heridas punzantes que cubren toda la cabeza, y que esto es un punto de referencia concreto al caso de Jesús. Pero luego hay una cosa que también nos parece muy normal y que es muy anormal, que es que este flagelado, y esa flagelación que se ve es la de una flagelación romana, sistemática, cubriendo todo el cuerpo para tocar las mayores terminaciones nerviosas, en fin, con el cuerpo en tensión para que produzca mayor dolor, en fin, no es un linchamiento, es una flagelación al estilo romano y con un instrumento romano. Pues luego resulta que este personaje tiene una serie de marcas propias de una crucifixión con clavos. Y muy poca gente es consciente de que cuando una persona era flagelada nunca jamás era crucificada. Es decir, los crucificados, camino del lugar de la ejecución, sí que eran golpeados, como arreándoles, ¿verdad?, para que fueran. Pero cuando hay una flagelación sistemática estamos hablando de una sentencia. Yo, que soy un profesor de Derecho, precisamente sé que una de las cosas que nos han dejado los romanos es el principio non bis in idem. No se puede pues castigar dos veces por lo mismo, no puede haber dos sentencias por el mismo caso. ¿Cuándo sabemos que haya ocurrido esto? En el caso de Jesús, pero no era muy frecuente que eso pasara, porque una flagelación sistemática es un castigo, ya es una sentencia. Los evangelios nos dicen suavemente, Pilato dice, lo flagelaré y lo soltaré, pero es que a un ciudadano no se le podría flagelar sin más, eso era una sentencia judicial. Pero luego, por presión, los sacerdotes exigen la crucifixión. ¿Por qué? Pues porque en el Deuteronomio pone, porque maldito es el que cuelga de un madero. Era la forma de acabar con Jesús, pero acabar también con el cristianismo, porque una persona que muere maldecida no puede ser jamás el Mesías. Claro. Y entonces lo crucifican. ¿Cuántos casos así tan extraños existirían? No sabemos de ninguno. Entonces, en el caso de la Sábana Santa, lo llamativo es que las heridas están como tienen que estar desde el punto de vista forense, no hay errores, no hay equivocaciones, pero además, por ejemplo, pues se ven las marcas de los clavos, por ejemplo, las manos y los regueros de sangre que suben hacia arriba, que nos están indicando la postura de un crucificado. Y que baja, claro, está así y cae. Claro, pero al poner los brazos hacia abajo parece que suban. Claro. Entonces, hay muchos detalles como estos que nos están indicando que es un verdadero crucificado. Pues como este tema da para mucho, yo le emplazo, por favor, para que otro día sigamos hablando de estas cosas, porque yo creo que son muy interesantes. Efectivamente, ya se han encargado los propios papas de decirlo, no son una prueba de fe, pero sí que ayudan. Claro, eso es lo que se llama en teología un signo de credibilidad, ¿no? Pues así lo decimos, un signo de credibilidad. Don Jorge Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a todos ustedes, amigos, gracias también por haber participado y habernos acompañado en esta conversación hoy sobre estas reliquias y que hemos mantenido aquí en Valencia. Muchas gracias y buena Semana Santa.